Señor, te necesitamos, como es tan evidente por lo que hemos estado aprendiendo es de quién eres tú. Señor, ayúdanos a, a leer las escrituras y saber que estas palabras comunican exactamente quién es el Hijo de Dios. Y no solo el Hijo de Dios, sino que el Espíritu y el Padre también. Sabemos que el Espíritu y el Padre, conocemos el Padre y el Espíritu por lo que hizo tu Hijo y por quién es. Ayúdanos mientras pensamos de estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. Deje comenzar haciendo una pregunta. ¿Por qué la deidad de Cristo es esencial a nuestra fe? ¿Por qué es esencial? ¿Es solamente un hecho de la Biblia que debemos de creer para ser salvos? Dios nos está dando una prueba con una pregunta arbitraria que tenemos que contestar correctamente o fallar la prueba. ¿Qué es lo que hace que la deidad de Cristo sea esencial? ¿Importa para nuestras vidas? ¿O es solo un hecho? Para contestar esta pregunta tenemos que tomar tiempo en 2 Corintios. Ah, tienen que tener sus Biblias abiertas a 2 Corintios y vamos a comenzar en el capítulo 1. En el capítulo 1. Y ahora vamos a mirar 2 Corintios 1, 2, 3 y 4. Y dice, nunca vas a terminar, pero sí, lo vamos a hacer. Y vamos a hacer una vista breve y espero que esto termine bien. Cuando Pablo comienza su carta a los Corintios, su segunda carta que tenemos inspirada, su cuarta carta de la que sabemos, habla del poder del nuevo pacto. Es muy importante, es un tema importante en 2 Corintios y comenzando en el capítulo 1, versículo 3, empieza, y no pierdan esto, pero habla terminología de Isaías. Dice, consuelo, consuelo mi pueblo, dice tu Dios, consuelo. Y por eso, si han hecho un estudio o han leído 2 Corintios, saben que Pablo usa la palabra consuelo 10 veces en 5 versículos cortos, versículos 3 a 7. Consuelo, está hablando está sacando de la teología de Isaías. Pablo está diciendo aquí en su epístola que Dios manda a su líder a través de la aflicción intencionalmente. Lo hace intencionalmente para que ellos conozcan el consuelo de Dios, que no van a poder conocer si no pasan por ese sufrimiento. Y no solo para conocer el consuelo para ellos mismos, sino Pablo dice para que nosotros podamos darle consuelo a los demás. De hecho, Pablo insiste en esta sección que Cristo es la razón por la cual sufrimos. Es como si le está echando la culpa a Cristo. Esa es la razón por cual sufrimos. Pero también dice, Cristo es la razón por cual recibimos consuelo. Sufrimos por causa de Cristo, pero también recibimos consuelo por causa de Cristo. Siendo asociado con Cristo, significa que seguramente vas a sufrir por Él. Es seguro. Pero con tanto sufrimiento que vas a experimentar, Cristo va a proveer la misma cantidad de consuelo. Siempre. Esa es una promesa. Siempre. Siempre provee el mismo nivel de consuelo que sufrimiento. Cuando fielmente sirves a Cristo, tu sufrimiento nunca será más que el consuelo que te da. Cristo se asegura de esto. Ese es el beneficio de estar bajo el nuevo pacto. Eso es de lo que se trata el nuevo pacto, por lo menos en parte. Y esto es gracia. Esto es lo que es la gracia. La gracia es un término en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, que Pablo usa estratégicamente durante 2 Corintios. Gracia no ocurre
a menudo en el Antiguo Testamento. Es muy interesante esto. Pero en el Nuevo Testamento, gracia es primaria por causa del nuevo pacto. La palabra gracia aparece en todos lados en las epístolas y en los otros libros del Nuevo Testamento. La gracia es más que recibir algo bueno. Es más que eso. No es una definición decir es recibir algo bueno. Es más que recibir algo bueno que no recibió, que no me merezco. Esto no es suficiente. Gracia es, es habilitación divina. Justo lo que necesita en el momento que lo necesita. Esa es la gracia. Y no hay un libro en la Biblia que más demuestra este poder que tiene la gracia que Segunda de Corintios. Segunda de Corintios modela esto más que quizás otro libro. La gracia del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, es lo que recibimos cuando Dios nos consuela en nuestras aflicciones, cuando recibimos una habilitación y gracia. No es algo que tu corazón sea cálido o te sientas mejor o sientas algo feliz. Esto no es Este no es ese tipo de consuelo. No es solamente palabras buenas con buenas intenciones. Siéntete bien en tu sufrimiento. Este consuelo es gracia habilitadora, dada por Dios a justo el tiempo perfecto. Te da la habilidad, te da la habilidad de seguir y ser fiel a Él. Sin embargo, de las oposiciones que se enfrenten, o el peso que tengan sobre los hombros, o el sufrimiento que están experimentando, te da la habilidad. Para Pablo, Timoteo, Silvano y Tito, y otros, uh, su sufrimiento era extraordinario. De hecho, era tan grande, si ven en versículo 9, habían dicho que se iban a morir. Literalmente, dice, tenían la sentencia de la muerte sobre sí mismos. Teníamos la sentencia de muerte sobre nosotros mismos. Es una forma de decir, se sentenciaron a la muerte. Pensaban que ya estaban muertos. Y si regresan al versículo 8, dicen, porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Volveremos a eso porque Pablo va a regresar a eso en el capítulo 4. Es muy interesante lo que hace después. Pero por ahorita, tengan en su mente su angustia. Habían dicho que era su fin. ¿Qué tipo de provisión puede sacar a alguien del borde de la desesperación? Gracia. Gracia puede hacerlo. Solo gracia del nuevo pacto puede hacerlo. Consuelo que viene directamente de Dios. Y de eso quiero hablar hoy, porque nuestras palabras de consuelo, nuestra actitud que tenemos bien intencionada, que sea, estas palabras no son suficientes para describir lo que Pablo está demostrando aquí en 2 de Corintios cuando él habla del consuelo y habla de gracia. Lo único que verdaderamente puede revivir el alma es poder divino. Esto es de donde viene la deidad de Cristo. Y espero que vean esto, porque la deidad de Cristo es más que un hecho. Hay algo poderoso que trabaja en ti por la deidad de Cristo. Y Pablo explica eso con gran detalle, especialmente en los primeros 4 capítulos de 2 de Corintios. Si abren a capítulo 2, versículo 14, 2 de Corintios 2, 14, pero gracias a Dios
que en Cristo siempre nos lleva a triunfo y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. Porque, porque fragrante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para uno, olor de muerte para muerte, y para otros, olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién está capacitado? ¿Quién está capacitado? El cuadro que Pablo pinta aquí, en el versículo 14, nos lleva en triunfo. No, no pierdan lo que está haciendo por decir estas palabras. Quizás no sea claro inmediatamente, pero explico. Es un cuadro asombroso. Dios llevando, nos está llevando a usted, a los corintios y a mí y a ti, en, en una procesional, como un desfile, no como los desfiles de hoy que, que está describiendo. Este es un desfile de victoria y de victoria y conquista de la guerra. Se usaba de las procesiones romanas de ese día. Después que un general romano o quizás un César romano, cuando terminaba la conquista, el general o el César llevaba una línea larga y elaboradamente decorada de senadores, generales, guerreros y aun los esclavos y botín de guerra y la llevaban hasta y era una declaración de conquista total. Eso era lo que eran las procesionales. Y de un punto de vista espiritual, Pablo está diciendo, estamos caminando en una procesional mientras nos acercamos a la ciudad capital del reino de Dios. Ya estamos en ese desfile y vamos en esa dirección. Y Jesucristo es el César conquistador que lleva a su pueblo a la victoria. Y es muy interesante y bien documentado en el texto que el punto es que estamos en esa línea no porque nosotros somos los generales o los senadores, pero porque nosotros somos el botín de la guerra. Nosotros somos los esclavos capturados. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos el enemigo. Y ahora somos los trofeos de su conquista. Y caminando detrás de ellos, lo hacemos voluntariamente y alegremente y triunfalmente, no como los esclavos de ese día que estaban abrumados y quizás iban a morir después de que llegaran a la ciudad. No, nosotros ahora somos parte de este desfile en una buena forma porque Él ha cambiado nuestra alianza a su causa. Nuestra procesión es un cuadro de alegría, pero también es un símbolo de miedo a sus enemigos. Arrepiéntete y únete a la procesión o sé devorado por el conquistador. Y en esta procesión, Pablo dice más que hay un olor que se puede oler. De hecho, Pablo dice que el olor es acro. Los procesionales romanos tenían este incienso que da un olor específico que es distinto y algo que se puede reconocer para que sea un olor único. Y la idea es que deben para asociar ese olor con la victoria romana. Si lo hueles, dices, oh, esta es la victoria, la procesión romana. Es decir, cuando hueles ese olor, debes de recordar esa victoria. Y es asombroso que sorprendente que el olfato más que cualquiera otros sentidos puede activar nuestra memoria. También como un olfato puede evocar diferentes emociones para otras personas. Mi esposa y yo compartimos el restaurante favorito.
Se llama Sengumi. Y es un restaurante auténtico japonés de ramen. Y hay muchas ubicaciones. Y siempre me gusta ah, pedir algo en mi ramen. Se llama jengibre. Jengibre tiene un olor muy fuerte. Y oliendo ese olor me trae memorias de ese restaurante y de esa comida. Y por eso está asociado en mi mente. Para mi esposa no es lo opuesto. Encanta el restaurante, pero no le gusta el jengibre. Entonces ella no le gusta eso. Es desagradable y repulsivo para ella. Pero lo que es interesante es que durante la acción de gracias todo es lo opuesto. A los dos nos gusta cena de Día de Acción de Gracia, pero para mí las, um, las batatas me dan náusea solo al olerlas. Así funcionaban las procesiones romanas. Se inventó un aroma estratégico para asociarlo con la victoria romana. Y los amigos de la causa romana asociaban ese olor con la nostalgia y deleite, pero quienes se oponían al dominio romano despreciaban el olor. Era una memoria de su dolor y de su perdición. Entonces también Dios nos guía en este convoy victorioso con Cristo como el gran marcial. Él es el César conquistador y mientras marchamos, un aroma distintivo satura el aire donde quiera que vayamos. Este es el olor de Cristo y su victoria. Y mientras Pablo y sus compañeros de ministerio llevan este olor mientras durante el ministerio del Evangelio y persecución, Pablo hace la pregunta, ¿quién es suficiente para estas cosas? ¿Quién puede sostenerlas? Eso es lo que dice el capítulo 2:16. ¿Quién está capacitado? ¿Quién puede soportar el olor de la fragancia de Cristo? ¿Quién de nosotros puede ser un canal de luz a los salvados y de muerte a los que se están muriendo? Donde el peso de las almas de todos están en el balance. Y la pregunta es retórica. El punto es, nadie puede soportar. Nadie, ningún hombre por sí mismo puede soportar este peso. Es imposible. Capítulo 3, versículo 5. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto. Él nos calificó, nos dio la habilidad de poderlo hacerlo. Nadie puede soportar este aroma, nadie puede soportar este peso. La única manera que es posible es que Dios nos da la habilitación divina. Abran al capítulo 3, versículo 16. Si alguien va al Señor, el velo ha sido removido y vamos a ver el contexto después. Versículo 17. Ahora bien, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Lo que es verdad de todo el pueblo de Dios, no solo sus apóstoles o sus misioneros o pastores o maestros o sus predicadores, todos llevan la gloria de Dios
bajo el nuevo pacto. Si están en Cristo, tienen la imagen de la gloria de Dios. Y esto te da habilidad extraordinaria para hacer lo que Dios te ha llamado que seas. Es decir, si podemos resumir nuestros pensamientos hoy, quiero que lleven esta verdad con ustedes a la casa. En cada aflicción, la deidad de Cristo te da la habilidad de tener gracia suficiente. En cada aflicción, la deidad de Cristo los capacita con suficiente gracia. Y es muy interesante, hay 4 términos que Pablo usa para etiquetar esta gracia durante la primera parte de 2 de Corintios. Este es Pablo que está demarcando esto. Y cada de estas instancias, Pablo las marca con la palabra tener. Es decir, como tener algo o poseer algo. Y verán lo que significa cuando encontramos a cada una. En cada aflicción, la deidad de Cristo los capacita con gracia suficiente. Y número 1, esta gracia es tu confianza. Es tu confianza. Miren capítulo 3, versículo 4. Capítulo 3, versículo 4. Y esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. Ven que dice, tenemos confianza. Es decir, esto es lo que es esa gracia. Este es el nuevo pacto. Es nuestra confianza. Y este versículo 4, viene después de que Pablo hace esta declaración que ellos, los apóstoles, los ministros para Cristo, han estado ministrando con sinceridad en su ministerio. No tiene nada de marketing. Pablo y sus hombres han estado hablando lo que Cristo dice. Y lo dice en capítulo 2, versículo 17, en la presencia de Dios en cada momento de su ministerio. Siempre están en la presencia de Dios representándolo ante el mundo. ¿Cómo podemos ministrar con tanta confianza? ¿Cómo podemos hacer eso? Es porque ya vimos esto en versículo 6, es porque Él, Dios, nos ha hecho suficiente para estas cosas. Y Él hizo esto intencionalmente para que nosotros no confiáramos en nosotros mismos. Capítulo 1, versículo 9 dice, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Capítulo 4, 7 dice, para que la extraordinaria grandeza del poder o la habilidad, cuando ven poderes, significa habilidad total de hacer algo. El poder de la habilidad sea de Dios y no de nosotros. No de nosotros. Dios llevó a los apóstoles a un punto de abandonamiento completo para que no tuvieran confianza en sí mismos, no tuvieran confianza en esta vida, sino en Dios y en el hecho de que Él los resucitará de la muerte y para que ellos puedan decir, hasta si morimos, ganamos. Ganamos. Si aún no lo ha hecho y si usted es un verdadero seguidor de Cristo, Él va a hacer lo mismo en tu vida. No se preocupen, vienen los juicios, las tribulaciones, y los está haciendo para que tengan completa confianza en Él. Recuerda capítulo 1, versículo 8. Los apóstoles estaban abrumados sobremanera, que hasta más allá de nuestras fuerzas, que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. ¿Recuerdan eso? Dicen, nos vamos a morir, sentenciaron a la muerte. Ahora capítulo 4, versículo 7. Pablo usa exactamente la misma terminología otra vez, pero esta vez es muy bueno. Dice, Dios es el que nos da la extraordinaria grandeza del poder. Poder que nos lleva más allá de nuestro sufrimiento, más allá. Pablo, siendo abrumado en el capítulo 1 hasta el punto de morir,
Quería que llegaran al capítulo 4 para que escucharan que la gracia de Dios vino a justo a tiempo cuando no podían continuar. Y por eso tenían confianza, porque el poder mismo de Cristo, el poder de su deidad, estaba trabajando en ellos. Eso es lo que hace la deidad para nosotros que somos creyentes. Obra en nosotros y nos da habilidad en cualquier situación de la vida. Y regresando a ese versículo famoso en capítulo 3:18, nosotros somos transformados a esa misma gloria. No es solo Pablo, no es solo Timoteo y sus compañeros. Nosotros estamos siendo transformados a esa misma gloria. Entonces, por eso es que ustedes pueden tener confianza de esta misma cosa que tenía confianza Pablo. Tienen el mismo espíritu de gloria en ustedes. Es esa confianza que pueden tener por su gracia. Ese es punto número 1. Esta gracia es tu confianza. Segundo, en cada aflicción la deidad de Cristo los capacita con gracia suficiente y esta gracia es tu esperanza. Es tu esperanza. Es tu confianza, pero también es tu esperanza. Y si ven el capítulo 3, versículo 12 dice, teniendo por tanto, la palabra tener, teniendo por tanto tal esperanza, hablamos con mucha franqueza en nuestro ministerio. Tenemos mucha franqueza por esta esperanza. Y es en este punto, en el versículo 12, que Pablo está tratando de probar que el Nuevo Testamento, la gloria del Nuevo Testamento que experimentamos hoy en día, es más pesado, más resistente, es mejor que la gloria del antiguo pacto. La gloria del antiguo pacto era espectacular, y es lo que está diciendo Pablo, era espectacular. Literalmente el rostro de Moisés brillaba y los israelitas no lo podían mirar. Moisés tuvo que usar un velo para cubrir su rostro porque no podían mirar la gloria brillante en su cara. Pero lo que es interesante de esa gloria es después de tiempo. La gloria desvanecía después de tiempo y cuando regresaba y se hablaba con Yahweh otra vez, se quitaba el velo y hablaba con Yahweh cara a cara, y la gloria de Yahweh se reunía otra vez con su cara y brillaba otra vez y tenía que ponerse el velo antes de ir de frente de Israel. Pero Pablo y sus compañeros decían que ellos tenían una esperanza más grande porque ellos seguían un pacto más glorioso y más brillante que eso. Este brillo no desvanece en una semana o en un mes. Esta gloria es algo que se hace más brillante cada día. Y esta es la gloria de la cual Pablo realiza. Nadie puede soportar. Nadie puede soportar esto. Si Israel no podía mirar la belleza de la luz del antiguo pacto, que tiene una gloria que desvanece durante el día o la semana, entonces, ¿quién puede soportar la belleza del nuevo pacto que nunca desvanece? ¿Quién puede hacer eso? Y Pablo tenía tanta esperanza que aunque están soportando este peso insoportable, sabían que Dios estaba obrando en el Nuevo Testamento no solo para hacer esa gloria más grande e imposible de soportar, pero para reconstituir el ADN de su pueblo para poder soportarlo. Esta es la gloria del nuevo pacto. Su poder divino es lo que nos permite llevar su imagen. Su deidad es lo que hace esto. Y llevaremos su imagen para siempre. ¿No es increíble? Esta es la esperanza de la que habla en el capítulo 1, versículo 10. Dice, el cual nos libró de tan gran peligro de muerte y nos librará, y en quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar. Pusimos nuestra esperanza en Él. Él nos rescatará. Él tiene el poder y la habilidad de hacer eso.
Cuando llegan las pruebas, es tentador recurrir a soluciones humanas. Pero en capítulo 1, versículo 12, Pablo y Timoteo pueden decir con confianza que no recurrieron a maquinaciones humanas o soluciones. Ellos dependieron en su gracia. Podrían decir, sí, hicimos esto. Y allí debe de estar tu esperanza. Allí deben de estar. No en soluciones humanas, no en cosas físicas o movimientos políticos. No escapar de tus problemas. Dios no quiere que escapes de tus problemas. Él está dándote la habilidad para soportarlos. No quiere que te escapes de los problemas, te está dando la habilidad de soportarlos. La razón que tu esperanza puede ser segura, y por eso es porque hay tanta confianza, es porque Dios siempre cumple sus promesas. Por eso tenemos la fundación y la esperanza. Sus promesas siempre es sí y nunca no. Lo que promete hacer, siempre lo hace. Y la razón, porque las promesas de Dios siempre las cumple, es porque Jesucristo es el único que las cumple. Y cuando las cumple, las hace perfectamente. Capítulo 1, versículo 20 dice, pues tanto como sean las promesas de Dios, en Él, este es en el contexto en Cristo, todas son sí. Pero por eso también por medio de Él, amén, para la gloria de Dios por medio de nosotros. Es decir, porque Cristo es el único que puede que puede cumplir las promesas de Dios con precisión. Esto es lo que hace estas promesas tan seguras y esto es lo que le trae gloria a Dios y no a ti. Si tú estás cumpliendo las promesas de Dios, tú recibirías la gloria, pero no lo haces. Cristo lo hace. Entonces Él recibe la gloria. Tu esperanza debe de ser no en tu suficiencia, no en tu habilidad lo que piensas que es tu habilidad, no en tu inteligencia o en tu dinero o en tu físico. Tu esperanza debe de estar solamente en la gracia de Dios y su poder habilitante en ti, solo allí. Y solo entonces Dios va a recibir una gloria específica que busca de ti. Tú tienes una esperanza porque tienes un Dios fiel que te capacita. Sus promesas de hacerlo son seguras. Entonces, por eso, tu esperanza es segura. Ese es el punto número 2. Esta es su esperanza. Número 3. En cada aflicción la deidad de Cristo los capacita con gracia suficiente y esta gracia es tu ministerio. Tu ministerio. Capítulo 4, versículo 1. Por tanto, puesto tenemos la palabra tener este ministerio según hemos recibido misericordia, no desfallecemos. Tenemos este ministerio y no desfallecemos. Este es tu ministerio. Y quizás preguntan, ¿cuál es el ministerio? Capítulo 3, versículo 6. Este es un ministerio de los ministros de un nuevo pacto. Y la palabra ministerio significa servicio. Esa es la idea. Solo significa servicio. Es usada primero por Pablo anteriormente del versículo 6 en versículo 3, donde dice, ustedes son manifestados o revelados como una carta de Cristo, como una epístola. Son como una epístola. Son servidos por eso, por nosotros. Entonces el ministerio en este contexto tiene algo que ver con el correo, pero es interesante. ¿Por qué está diciendo eso? Pero el punto de Pablo es que las cartas que están llevando a la gente no son solamente papel y tinta. No solamente estamos llevando palabras a la gente. Ese era el antiguo pacto. El antiguo pacto era papel y tinta. Estaba escrito. Este es el estándar. Brinquen hasta arriba. Pero era solamente el estándar. Estaba en papel. Era tinta y pluma. Y saben, el dicho, es posible, sobre papel es posible. ¿Conocen esto? En papel podemos hacer esto. En papel, ese, ese jugador puede hacer algo perfecto. En teoría, lo puede hacer.
En papel lo puede hacer. En papel podemos hacer que un hombre llegue al Martes, al planeta Martes, pero la realidad es que todavía estamos tratando de hacer eso. En el papel, la temperatura en Bakersfield dice 95 grados y la realidad es 235. Es solo papel. Te está diciendo lo que el resultado debe de ser, el resultado esperado. Ese es el antiguo pacto, es el data. No es lo que realmente pasa en la vida. Son los números, pero no es el juego. Ese es el antiguo pacto. Sobre papel debes de ser santo. Sobre papel debes comportarte perfectamente. Sobre el papel debes de ser la persona de Dios por dentro y por fuera. Ese es el estándar. Papel y tinta. Pero la realidad, nadie puede hacer eso. Eso es solo en papel. Eso es solo pluma y tinta. Pero el nuevo pacto no es pluma y tinta. El nuevo pacto no está en papel o sobre papel. El nuevo pacto te permite ser en realidad lo que está en el papel. Por eso Pablo no se desanima o desfallece, porque es parte inseparablemente de un ministerio del pacto nuevo donde la gloria de Dios está literalmente cambiándolo a gloria para ser tan como fue escrito. Es poder, es habilidad. Ese es su ministerio. Y este es tu ministerio. Entonces no se desfallezcan, no se desanimen. Este evangelio es poderoso para cambiar vidas. Cambia tu vida, cambió tu vida, está cambiando a los demás también. Y de esta manera, donde quiera y como quiera, están sirviendo a Dios. Tu ministerio vale la pena. No importa qué tan difícil sea, porque Dios y su poder divina siempre ilumina los corazones incrédulos. Por eso no nos desanimamos. Ese es nuestro ministerio. Ese es punto 3. Y finalmente, punto 4. En cada aflicción la deidad de Cristo les capacita con gracia suficiente y esta gracia es un tesoro. Es un tesoro. Capítulo 4, versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Nota el contraste entre el tesoro y los vasos de barra. Estas de barra que no tienen mucho interés, solo son vasos genéricos que dan buen contraste con esta gloria. Pablo entiende que nuestros cuerpos físicos no son suficientes, son como vasos de barro, no pueden contener la gloria de Dios. Ese es el contraste. Nuestro cuerpo se quiebra, no puede soportar la gloria de Cristo en el mundo, pero su poder obra en nosotros de una manera. La palabra tesoro a menudo habla de algo que está escondido en las escrituras. Esta es la idea aquí. Y la belleza de lo que ha hecho Dios es que mientras tu cuerpo se envejece o, se hace más vieja, el tesoro adentro brilla más y más, porque lo más que remueven el cuerpo, lo más que pueden ver la gloria. Esto es intencionalmente elaborado por Dios. Cuando el cuerpo se decae, el poder de Dios emerge para que Él reciba la gloria y no tú. Miren el capítulo 3, versículo 18. Su tradición puede decir algo como estamos siendo transformados de un grado de gloria a otro. Y muchos comentarios asumen ese entendimiento y eso está bien. Y si tu traducción dice eso es común, eso está bien. Mas, sin embargo, quiero proponer aquí otro entendimiento para reforzar el contexto de lo que está diciendo Pablo. Que las palabras un grado de gloria a otro es una forma idiomática de decir lo que está literalmente de gloria en gloria. Eso es lo que dice, de gloria en gloria. Entonces la pregunta es, ¿qué significa de gloria a gloria? ¿Qué significa
Mucho ha sido escrito de esta frase y no es obvio primero, pero si entienden lo que Pablo está hablando aquí, Moisés usaba un velo para proteger a Israel de la gloria de Dios y luego se quitó el velo cuando estaba ante Yahweh. Y Pablo está comparando a los creyentes con Moisés. Ustedes son como Moisés. Ustedes tenían este velo removido, pero no está hablando de remover el velo frente de Israel. Está refiriéndose de que nosotros somos como Moisés cuando tenemos el velo removido en frente de Yahweh y miramos la gloria directamente como si estuviéramos en la tienda con Él. Y por eso el punto de este pasaje no es solamente que esta es la forma por la cual ustedes pueden ser transformados, como que mirar esotéricamente en la gloria de Dios, podemos ser transformados porque tenemos que mirarlo otra vez. Eso no es no exactamente lo que dice, mas en vez de esto es de por qué, porque estamos mirando la gloria. Por eso somos sido transformados. Es decir, si no estás mirando la gloria de Dios, dice Pablo, no estás en Cristo. Ese es su punto primario, ese es su punto primario. Y dice en el versículo 18, estamos siendo transformados como por el Señor el Espíritu. Y en el versículo 18, como por el Señor el Espíritu. Escuchen esa palabra, como por el Señor el Espíritu. La transformación está por llegar del Señor, del Espíritu. Por eso de gloria en gloria tiene mucho más sentido que decir estamos siendo transformados de la gloria del Espíritu en gloria. Eso es intencional. Son las mismas palabras. De gloria en gloria, es decir, de su gloria a nuestra gloria. No forma, no si estás en Él, estás mirando su gloria y Dios se está transformando en la gloria de Dios y de la gloria del Espíritu. Y ese es el tesoro que posees. Que posees es la gloria divina del Espíritu que te transforma. Este es el tesoro. Miren por qué la deidad de Cristo es esencial. No es solamente un punto de data que creemos porque nos llamamos cristianos, aunque sí es verdad y es esencial la salvación de que entiéndanos la deidad de Cristo, es mucho más de esto. Es Dios obrando en ti con gracia habilitadora para que sean lo que Dios los ha llamado a ser. Segunda Pedro capítulo 1 versículo 3. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y la piedad. Su divinidad es lo que te da todo lo que necesitas para ser como Cristo. Él te está dando la habilidad y por eso su fidelidad al causa de Cristo vale la pena. Su ministerio a tu familia incrédula vale la pena. Su ministerio hacia sus niños vale la pena. Su paciencia con tu hermano que pecó contra ti vale la pena. Porque Dios es el que hizo brillar su luz en tu oscuridad y te está transformando en su gloria. Y Él ha hecho esto y está haciéndolo aún. No es algo que tú hiciste por sí mismo. Colosenses 1:27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. La gloria de Cristo habitando en su pueblo para siempre. Su deidad ciertamente hace que su ministerio valga la pena. Oremos. Padre, te damos gracias por llevarnos abajo de tu gloria para poder mirarla y no solamente mirarla, pero porque entonces moriremos si solamente miramos la gloria, especialmente del Nuevo Testamento, pero nos estás transformando en esa misma imagen y eso es lo que nos mantiene vivos, que eso es lo que nos va a dejar que vívanos en tu presencia para siempre. Este es tu corazón por toda historia, que Dios algún día pueda vivir con el hombre. Esta es la historia épica de toda la historia que conocemos. Señor, te damos gracias por traernos a ser parte de todo eso y oramos, Padre, que tú recibas la gloria y tú recibas el honor
por esto y que nosotros recordemos que esto no es por nosotros, pero es de ti. Y damos gracias por esta conferencia que nos recuerda de estas cosas. Por favor, mételo en nuestros corazones como solo tú puedes hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén.